Buenas gente, estamos aquí con la continuación de este fic, hecho por mí. Aquí abajo estará el canal de mi mejor amigo Yako, y mi canal secundario, para que se suscriban. Dejando eso a un lado, en los comentarios me pueden pedir los saludos, así que, sin nada más que añadir, comencemos. Ya saben que las imágenes / clips incluidas en este fic no son de mi propiedad, al igual que el anime de My Hero Academia, todos los derechos a sus respectivos autores / dueños. Previamente, el plan de Izuku de rescate habría fracasado, Morlun me había atraído al portal a la fuerza, y los dos estaríamos en un gran barco o ferry, lleno de gente, y los dos iniciaríamos un combate en el ferry. Yo estaría escondido detrás de una caja, y diría en mi mente: mierda, todavía estoy debilitado solo por el agujero en mi hombro, no podré derrotar a este sujeto ahora, se volvió más fuerte gracias a esa piedra. Si logro quitárselo, tal vez pueda acabar con... En eso el láser del villano impactaría en la caja en la que me estaría escondiendo, y yo daría un salto esquivando el láser. Yo diría: mierda, si tuviera mi traje ahora mismo. Un momento. Eso es la armadura que Melissa y papá me crearon antes. Espero que esto funcione. Así presionaría un interruptor en forma de reloj en mi muñeca izquierda. Yo diría: el traje tardará un tiempo en venir hacia mí, tengo que hacer tiempo. Morlun diría: mocoso, sal de donde quiera que estés, y acepta tu destino. Allí estás. Yo diría: mierda, haga. Mientras tanto en casa, Naomi diría: papi, Melissa Nee-chan, algo se escucha en la cochera. Se escuchan golpes. Melissa y David estarían mirando lo acontecido en camino en el televisor muy preocupados, hasta que voltearían a ver a la pelicastaña. David diría: ¿qué pasa, Naomi? Naomi diría: se escuchan golpeteos en la cochera. Melissa diría: ¿eh? Es cierto. Tal vez alguien quiere entrar a la casa. O tal vez sea. David diría: iré a revisar, quédense aquí. Así el pelicastaño saldría afuera de la cochera, para abrir el portón, y de repente saldría una pequeña cápsula volando y empezaría a dirigirse a algún lugar. David diría: creo que lo hizo. Está en problemas y necesita la armadura. Adentro de la casa. Melissa diría: entonces ocupa el traje. Rolando-kun, suerte. Te regreso al ferry. Yo diría: ah, suéltame, maldito. Morlun diría: ya estuvo suave, ya me cansé de tus estupideces, mocoso, esto ya se termina aquí. Yo diría: bueno, me rindo, pero deja este ferry en paz. Morlun diría: oh jeje, nunca confíes en mi, mocoso, este barco se irá al diablo junto con estas personas, solo por placer. Yo diría: maldito monstruo. El villano seguiría haciendo presión en mi herida del hombro, a lo que yo comenzaría a gritar del dolor. Morlun diría: no puedes evitar lo inevitable, chico. Es tu perdición. A lo lejos yo observaría algo volando del cielo, que sería lo que yo estaría esperando. Yo diría: yo creo que te equivocas. Así le daría una patada de veneno en el mentón, y de una patada lo apartaría unos metros lejos de mí, mientras que tocaría mi herida que estaría sangrando. Yo diría: al fin. Así la cápsula estaría cerca del ferry, y yo daría un salto para hacer que la cápsula impactara en mi pecho, y de allí adhiriéndose a mi cuerpo como si se tratase de un simbionte, pero sería hecha de nanotecnología, y de allí se formaría una armadura, que sería así. Yo diría: vaya, es la primera vez que uso esta cosa, al parecer no es nada incómoda, me gusta. Solo quiero decir, para que conste que no han inventado una palabra para describir lo genial que se ve la armadura. Se preguntarán, ¿desde cuándo Rolas tiene un Iron Spider? Bueno, para ello, retrocedamos el tiempo antes de los exámenes de final de ciclo. Mucho antes de ello. Flashback. Residencia Tatsuma. David diría: hijo, mira lo que Melissa y yo hicimos durante mucho tiempo. Yo estaría volteado en mi cama observando la pared. David diría: oh. Veo que todavía sigues distanciado de todos. Bueno, solo quería mostrarte tu regalo de cumpleaños adelantado, para que te sientas al menos un poco mejor. Mira, con este pequeño reloj con un pequeño botón, lo oprimes cuando estés en aprietos, ya sabes, por esos sujetos que te buscan, lo oprimes, y esto irá enseguida hacia ti, es una armadura, como en esos cómics, o en la película de los Vengadores Infinity War, Melissa y yo tomamos ese concepto de la armadura del Spider-Man de allí para crearte esta. Aunque también unos amigos también me ayudaron a fabricarla. Era para tu cumpleaños, pero viéndote así, esperaba que al menos pudiéramos tener algo de contacto padrastro e hijo.
Yo solo seguiría volteado al lado contrario y observando la pared. David diría: bueno, aquí te dejaré el reloj, y llevaré la cápsula a la cochera. Ya no te molesto más, hijo. Así seguiría con la cápsula y cerraría la puerta de mi habitación. Fin del flashback. Yo diría: Karen, ¿aquí también estás? Espero que sí. Karen diría: claro, Rolando Carabeo, Melissa me programó también en este traje, así que, ¿qué necesitas? Yo diría: estoy en aprietos, ese villano Morlun tiene una piedra brillante que lo hace más poderoso, ¿algún punto débil? Karen diría: buscando puntos débiles. Encontrado. Tienes que quitarle su fuente de poder, y es ese fragmento. Yo estaría esquivando los ataques de láser de Morlun, y diría: ya lo sé, Karen, lo que quiero saber es, ¿cómo puedo quitárselo? Karen diría: será muy complicado arrebatarle ese fragmento, su nivel de poder es muy superior al tuyo. No puedes derrotarlo, lo único que puedo aconsejarte es, arrebatarle ese fragmento. Yo diría: carajo. Entonces no tengo opción. Karen, ¿qué más puede hacer este traje? Dímelo mientras peleo contra este sujeto. Así me lanzaría contra Morlun para luego ser tomado por y me sometería en el suelo del ferry, pero le daría un golpe de veneno en el rostro, luego me subiría a su espalda, y comenzaría a golpearlo en la cabeza. Karen diría: básicamente las funciones del traje araña de hierro, son idénticas a las de tu otro traje. En eso Morlun intentaría tomarme de un brazo, pero yo saltaría al mismo tiempo pateando la cabeza del vampiro. Morlun diría: ah, maldito oro. Así comenzaría a enfadarse más, haciendo que poco a poco perdiese el control del fragmento de la tablilla. Karen diría: la diferencia con la de tu otro traje, es que la armadura araña de hierro, contiene 4 brazos mecánicos de araña en el centro de la araña posterior, y mucho más resistente que puede soportar golpes, explosiones y objetos punzocortantes. Yo diría: interesante. El vampiro de Morlun daría un rugido de furia, y acto seguido iría hacia mí para atacarme con su fuerza y velocidad sobrehumana. Karen diría: ¡cuidado! Yo diría: paradoja temporal ahora. Así activaría la dicha habilidad de un campo de fuerza donde el tiempo allí se congelaría, y así congelando a Morlun en un bucle temporal. Pero no sería así. El villano se estaría moviendo pero a una lenta velocidad, sorprendiéndome bastante. Yo diría: tengo menos de 1 minuto para idear un plan de quitarle el fragmento. Karen diría: tengo una teoría. ¿Observaste cuando se descontroló por un momento mientras te explicaba las funciones de la armadura? Yo diría: sí. Karen diría: si logras hacer que pierda el control del fragmento, posiblemente puedas arrebatarle la piedra en manos. Yo diría: es cierto. Entonces, hagamos enfadar a este sujeto. Karen diría: pero ten cuidado, he analizado que el ferry hay 212 personas, así que no provoques nada que los lastime. Yo diría: eso tengo en cuenta, querida amiga. A lo lejos, un helicóptero de noticias se acercaría a transmitir en vivo lo acontecido en el ferry. Mientras que yo me lanzaría al combate en contra del vampiro más fuerte del multiverso arácnido, para entablar un combate ultra reñido, mis golpes base no le harían ningún daño al vampiro, así que probaría en combinar mis otras habilidades extras y combinarlas con estrategias de combate, pero aún así, el vampiro lograría acertar varios golpes en mí que no podría esquivar. Morlun diría muy molesto: ya me cansé de tus malditos juegos, niño estúpido, ahora mismo te carbonizaré. Comenzaría a perder el control de la tablilla, lo cual causaría que disparara su láser de la boca en línea recta de arriba a abajo, partiendo el ferry en 2. Después recuperaría el control del fragmento, y dado a lo que hizo, el ferry comenzaría a colapsar. Yo diría: ¡guau, maldito vampiro, mira lo que has hecho, mierda! Morlun diría: esto no ha concluido, mocoso, la próxima vez que te vea, ahora sí te mataré, pero no creas que te librarás de mí tan fácil, seguiré mandando villanos para que consigan atraparte. Hasta la próxima. Se retiraría de un portal creado por mismo a otro sitio. Yo diría: mendigo vampiro, me dejó con todo el asunto aquí. Karen, activa todos los tipos de telarañas, tenemos que salvar a mucha gente. Karen diría: a la orden. Así yo iría recorriendo el ferry por en medio para disparar distintos tipos de telarañas para evitar que el barco se abriese más. Yo diría: telaraña dividida, granada de telaraña de rebote, telaraña expansiva, disparo rápido. Así después de disparar muchas telarañas, estaría encima de unos barrotes, recuperando el oxígeno.
Mucha gente comenzaría a aplaudir por mis actos heroicos. Karen diría: buen trabajo Rolando, tuviste un éxito de 98%. Yo diría: ¿qué? ¿98%? En ese preciso instante las telarañas comenzarían a desprenderse y rompiéndose. Yo diría: ay no. Así tomaría una telaraña a punto de romperse, y dispararía otra al lado contrario, y me sostendría para evitar que el ferry se partiera a la mitad por completo, al mismo tiempo gritando por el dolor de mi herida. Hasta que de pronto, el ferry se detendría, y las dos mitades comenzarían a juntarse de nuevo. Observaría que Moon Lady con heridas en el rostro, Endeavor, Ryukyu, y algunos Spider-Mans frenando y reparando el ferry, salvando a los civiles. Yo diría: ¿qué? Endeavor diría: hola Spider-Man, ¿qué tal? Yo diría: llegaron en un verdadero momento crítico, pensé que iba a morir. Peter de Tom Holland diría: qué curioso, yo también salvé un ferry en mi mundo, pero el señor Stark fue quien se encargó de ello. Tienes suerte de que hay demasiados héroes en este mundo. Por cierto, buen traje. Yo diría: debo agradecerles. Pude frenar a Morlun, pero el maldito se descontroló y causó esto, y escapó el muy cobarde. Peter de Toby diría: chico, me preocupé cuando desapareciste con ese maldito, pensé que era el fin. Pudiste haber muerto, pero ganaste el segundo round contra él. Yo diría: gracias jeje. Ryukyu diría: Rolando-san. Esta iría rápidamente para abrazarme con fuerza. Yo diría: Ryuko digo Ryukyu. Lamento mucho en haberlos preocupado. Sé que mi comportamiento fue algo inmaduro y eso lo reconozco. Pero sentí mucha ira al ver que ese maldito quiere matar a todos mis seres queridos. Peter del 616 diría: no te castigues chico. Sé que alguna vez la ira y la venganza te invaden en algunos momentos, pero trata de no dejarte consumir, mata el alma y la envenena. Yo diría: es cierto. Moon Lady diría: listo, ya sacamos a todos los civiles del ferry. Endeavor diría: bien, entonces volvamos a tierra firme. Yo diría: All Might. Ese villano matará a All Might, debo. Peter de Tom Holland diría: no lo hagas, ya has hecho bastante por hoy. Yo diría: es por mi culpa. Ese villano quería robarme mis poderes, y que Morlun me asesinara, pero llegó él y comenzaron a pelear. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿cómo supieron que estaba aquí? Ryukyu diría: Nejire. Nejire me envió un mensaje y una foto con tu ubicación, al parecer tiene un dispositivo como el tuyo. Peter de Toby diría: debe ser el que le di a All Might para que buscara al chico. Flashback. Nejire diría: no, Rolly-kun. Esta comenzaría a ver cómo el reloj que habría tomado en el capítulo anterior, comenzaría a marcar un punto, muy alejado de allí. Nejire diría: ¿qué significa esto? Yaoyorozu diría: Ado-senpai tenemos que irnos de aquí. Nejire diría: esperen, creo que sé qué significa esto. Todoroki diría: ¿de qué estás hablando? La peliceleste mostraría el reloj con una ubicación. Nejire diría: he visto que Rolly-kun tiene uno igual a estos, tal vez sea un rastreador con su ubicación. Yaoyorozu diría: tal vez marque otra cosa, ya en serio, tenemos que irnos de aquí. Nejire diría: está bien. Así los tres comenzarían a alejarse del combate entre All Might contra All for One. Nejire diría: le enviaré un mensaje a mi hermana, para ver si pueden ir a buscarlo. Yaoyorozu diría: ¿te refieres a la heroína Ryukyu? Nejire diría: así es. Déjame ver. Esta tomaría una foto al reloj con su celular y mandarlo a Ryukyu, y con un mensaje y sería el siguiente: Ryuko-san, encontré este reloj que se parece mucho al de Rolly y tal vez ese punto sea la ubicación de él, ya que se lo volvieron a llevar, y lamento entrometerme en este asunto, pero no podía evitarlo. Nejire diría: listo, ya lo envié. Todoroki diría: bueno, vámonos de aquí, ahora. Nejire diría: está bien. Por otro lado, Ryukyu diría: son demasiados, no creo que podamos con todos. Peter de Toby diría: carajo, Norman reacciona, usted no es así. El Duende Verde diría: ya hemos discutido esto muchas veces Parker, Norman está muerto. Peter de Toby diría: yo no lo creo. Ryukyu diría: Nejire me envió un mensaje.
Un segundo, ¿por qué me llevé mi celular a la misión? No importa, veo que me envió algo acerca de que tienen a Rolando San a un par de kilómetros de aquí. Hey Spider-Man, he podido localizarlo. Peter del 616 diría. ¿Cómo? Ryukyu diría. Mi hermana me envió una imagen de un reloj con su ubicación, según ella. Peter del 616 diría. Déjame verlo. Con una telaraña tomaría el celular para analizar la imagen. Peter del 616 diría. Es cierto, todos también contamos con ese reloj jajaja, qué tontos jeje. Spiders, algunos vayan por el chico. Endeavor diría. ¿Y dónde se localiza? Peter de Andrew Garfield diría. Si está un poco lejos, según dice que está en el mar, o tal vez encima de un barco. Tal vez si logramos llegar a tiempo, podemos ayudarlo. Peter Superior diría. Está bien, los que puedan síganlo, el resto traten de frenar a estos idiotas y a estas criaturas. Endeavor diría por un comunicador. Moon Lady, te necesitamos, nos dirigimos hacia un ferry de las afueras, allí se ubica el mocoso. Responde. Moon Lady diría por un comunicador un poco herida. De acuerdo, ya que aquí las cosas se están poniendo intensas. Ese villano golpea muy fuerte. Fin del flashback. Endeavor diría. Supimos que estabas en el mar, así que deducimos que estabas en un ferry, solo venimos los que pudimos, muchos siguen peleando contra esos villanos y Nomus con esa cosa negra. Miles Morales diría. Es cierto, debemos regresar a ayudarlos. Ryukyu diría. Les daré un aventón. Y tú regresarás a casa. Yo diría. Pero quiero. Endeavor diría. Ya la escuchaste, niño. Esto ya es asunto de profesionales. Ya estás en bastantes problemas desde un principio. Peter de Toby diría. Lo siento. Es por tu bien, recuerda que eres una pieza importante que no debe caer en manos del mal. Adiós chico, suerte. Yo diría. Está bien. Suerte a todos. Así todos los héroes pro y los Spiders regresarían al campo de batalla de héroes y Spider-Mans contra villanos, de Spider-Man y Nomus con simbionte. Yo diría. Un momento. ¿Cómo se supone que yo vuelva a casa? Por otro lado. Todoroki con su celular llamaría al pecoso para preguntar si se encontraban bien. Todoroki diría. Midoriya, ¿todo bien por allá? Izuku diría. Pues el plan salió mal, pero estamos bien, Yako y Daniel lograron que aterrizáramos bien. ¿Y ustedes ya salieron de allí? Todoroki diría. Por suerte sí. Nejire envió una foto a la heroína Ryukyu sobre un reloj con la ubicación de él, tal vez ya lo estén rescatando o no lo sé. Izuku diría. Gracias a Dios. Cierto, estamos afuera de la estación de trenes, parece que quedó fuera del alcance de la onda de choque de antes. Todoroki diría. Bien, allí nos vemos Midoriya. Izuku diría. Está bien, con cuidado. Mientras eso ocurría, All Might y el villano All For One estaban teniendo un enfrentamiento, dando como resultado, que la verdadera forma de All Might había sido descubierta, pero aún así, todas las personas aún apoyaban al símbolo de la paz, y eso dio motivación a All Might para poder acertar el golpe de gracia hacia el temible All For One, quien cayó al suelo derrotado y al borde de la muerte, pero All Might habría pagado el enorme precio de ese combate, y es su retiro como el héroe número 1 y símbolo de la paz. Al día siguiente después de lo ocurrido, yo fui severamente reprendido por mis actos por los profesionales y los Spider-Mans, sobre el día en el campamento, sobre camino, y sobre el ferry, que en las noticias estaban como locas, transmitiendo tanto lo ocurrido en camino, como lo ocurrido en el ferry. Por esos sucesos, las clases se cancelarían temporalmente. Yako diría. Pobre de Rolas. Desde que los regañaron por ese día, no ha salido de su habitación. ¿Ya hablaste con él? Nejire diría. Sí, pero me dijo que no se lo dijera a nadie más. Daniel diría. Oh vaya. ¿Saben si estará bien? Melissa diría. No tengo idea. Es que a quien se le ocurre dejar todo y sacrificarse así, pudo haber muerto, menos mal que cuenta con un factor curativo. Nejire diría. Te recuerdo que mi vida estaba en riesgo ese día. Melissa diría. Oh lo siento, no sabía de ello. Aunque lo que sucedió en el ferry, casi perdía la vida de no ser por el nuevo traje que le hicimos. Yako diría. Se veía refachero con ese traje. Nejire diría. Cuando lo vi intentando evitar que el ferry se partiera en dos, la verdad no pude evitar llorar, luchó contra ese villano y trató de salvar a esas personas. Menos mal que había mandado la ubicación a Ryuko-san. Daniel diría. ¿Así que fuiste tú?
Nejire diría. No iba a evitar que le sucediera nada a ese tonto jeje. Naomi diría. Oni-chan estará bien. Melissa diría. Si Naomi-chan, él estará bien. Solo hay que darle un poco de espacio. Naomi diría un poco cabizbaja. No me gusta verlo triste. Sé que hay tipos malos que quieren matarlo, pero quiero ayudarlo. Eri diría. También quiero hacer algo. Él me salvó de esos villanos. Al igual que usted, señorita Nejire. Yako diría. Oye pequeña, ¿en serio un hombre te estaba persiguiendo? Eri diría. Ese sí, era un hombre malo, me hacía mucho daño en mis brazos y piernas, pero pude escapar de él, hasta que ese monstruo rojo con ojos amarillos llegó y lo mató. Pude escapar hasta que vi a la señorita Nejire que me ayudó. Daniel diría. Eso explica por qué no te separas de ella. Por cierto, Ryuko no ha mencionado nada de que fuimos. Nejire diría. Me regañó a mi jeje, pero creo que sabe que ustedes también estuvieron involucrados. Nos espera un gran castigo cuando regresemos a la academia. Melissa diría. Por eso les advertí que no fueran. Pero no me hicieron caso. Nejire diría. Bueno, ya me tengo que ir a mi apartamento, tengo algunos pendientes que hacer. Eri diría. ¿Puedo ir con usted? Nejire diría. Si te digo que no, no vas a dejar de insistir. Eri solo movería la cabeza en señal de que sí. Nejire diría con una sonrisa. Está bien, vamos. Melissa diría. ¿Segura que puedes con ella? No sabemos quiénes son sus padres, tal vez estén preocupados. Eri diría un poco triste. Mioka-san y Otoo-san murieron por mi culpa. Yo no quería, pero mi quirk se activó. Daniel diría. Hey, no estés triste Eri, no te va a pasar nada. Nadie te va a hacer daño. Nejire diría. Así es, te cuidaremos como tu nueva familia. La albina voltearía a ver a la peliceleste, y después la abrazaría. Melissa diría. Ojalá Izuku-kun me dé una niña hermosa como ella. Yako/Daniel dirían muy sorprendidos. Melissa un poco avergonzada diría. Jeje, creo que pensé en voz alta jejeje. En mi habitación. Yo estaría sentado en el suelo con mi traje de héroe puesto encima, observando una carta que Kota me había escribiendo con anterioridad, antes de camino, y aparte estaba pensando en todos los reproches que había recibido con anterioridad. Flashback. Cuando todo lo ocurrido en camino había concluido, yo regresaría a casa muy agotado, y entraría por la ventana de mi habitación en silencio y me acostaría en mi cama. Hasta que un portal se abriría, y de allí un brazo me tomaría y me llevaría hacia la zona segura, tierra del Spider-Man cósmico. Yo diría. ¿Qué? Peter Superior diría. Metiste la pata mocoso. Yo diría. Peter de Toby diría. Vamos Otto, déjalo. Peter Superior diría. No te metas Parker. Peter de Tom Holland diría. Todos cometemos errores. Peter Ultimate diría. Odio admitirlo, pero si metió la pata feo, estuvimos a punto de morir por su culpa. Peter de Into the Spider-Verse diría. Creí que era como nosotros, pero aún no está listo física ni mentalmente para serlo. Yo diría. No tuve elección, mi novia estaba en riesgo. Lo siento. Sé que metí la pata. Pero pude vencer a Morlun. Peter Parker diría. ¿Así? Yo diría. Bueno. Escapó. Peter Noir de Into the Spider-Verse diría. Es cierto. Aún no estás preparado para semejante responsabilidad, chico. Lo siento. Ben Reilly diría. Es por eso que no debes seguir luchando al lado de nosotros, por tu bienestar. Yo diría. ¿Qué? Peter de Andrew Garfield diría. Oh vamos, él tiene el toque, solo le falta un empujón. Miguel O'Hara diría. Lo siento Pete, pero no vamos a arriesgarnos de nuevo. Esto es por el destino del multiverso. Él ya no deberá acompañarnos. Peter del 616 diría. O'Hara, ¿qué estás diciendo? Jessica Drew diría. Tiene razón Pete, no estaba listo para esto. Peter de PS4 diría. Lo lamento chico, es por tu bien. Muchos de los nuestros han perecido en vano, y tenemos que evitar eso. Gwen diría. Odio tener que decir esto, pero concuerdo con ellos. No es que no confíe en ti, pero... pusiste en riesgo a todos por una chica. Yo diría. ¿Una chica? ¿Piensas que lo que hice fue solo por una chica? Gwen diría. No, yo no quise decir. Yo diría un poco enojado. Todos perdieron a una persona querida, ¿no?
Yo perdí a mis padres biológicos porque me abandonaron, se olvidaron de que tenían hijos, y porque un maldito portal me llevó a otro mundo que desconocía, me acostumbré a ello, sí, y para colmo perdí a mi padre adoptivo, por mi maldita inmadurez, y después a mi madre, también por mi culpa. Y ahora ustedes me ocultaron la verdad sobre lo que en realidad trama Morlun, ¿con qué derecho me reprochan ustedes? No me iba a arriesgar a perder a quien yo amo, todo porque ustedes y el multiverso iban a perecer. Eso es demasiado egoísta. Pero está bien. Ya no me entrometeré más. Renuncio. Todos me mirarían con sorpresa. Peter de Toby diría: chico. Yo diría: no. Renuncio a ayudarlos. Prefiero resolver mis asuntos personales, solo, así tenga que morir. No los necesito. Así me iría de regreso a mi mundo oprimiendo un botón de mi reloj. Mayday diría: Rolando. Miles Morales diría: detente. Es lo correcto. Peter Noir de Shattered Dimensions diría: pobrecillo. Gwen diría: me siento una gran idiota. Peter Superior diría: basta de tonterías. Busquemos a Morlun y acabemos con esto de una vez. Por otro lado, yo estaría en mi habitación muy molesto y con lágrimas saliendo de mi ser. Después lanzaría el reloj a una esquina de mi habitación. Yo diría: creí que ellos confiaban en mí. Ellos aún piensan que soy débil, pero eso ya no me importa, ya no es mi asunto, es asunto de ellos, no los necesito. Ya estoy harto de esto, solo quiero vivir tranquilamente. Fin del flashback. Yo diría: ya no quiero saber nada de eso. Estoy harto. Y para colmo, creo que estoy en problemas con la policía y los héroes. Tal vez deba salir a buscar a algún villano de Spider-Man suelto. O tal vez vea televisión, ya que como las clases se suspendieron, no tengo nada que hacer. En eso la peliceleste abriría la puerta de mi habitación. Yo diría: por favor, retírate. Nejire diría: soy yo. Solo iba a decirte que ya me voy. Yo diría: así. Vete con cuidado. Hay mucha delincuencia hoy en día. Nejire diría: ¿sigues deprimido por lo de los Spiders? Yo diría: como te digo. Nejire diría: oh vaya. No te desanimes. Ey, ¿y qué tal si la pasas conmigo hasta que regresemos a clases? Yo diría: no lo sé. No quiero que le pase algo a Naomi, o a Yako, o a Melissa, o a papá, o a mi hermano, o a Ryuko. No podría vivir con eso una vez más. Nejire diría: te hará sentir bien despejar tu mente, has estado bajo mucha presión estos últimos días. Un momento. Tu traje apesta mucho. Yo diría: ¿eh? Uah, es cierto, hace mucho que no lavo este traje, creo que lo llevaré a la tintorería mañana. Nejire diría haciendo un puchero: te vas a bañar llegando a mi apartamento. Yo diría: pero no he dicho. Nejire con las mejillas infladas diría: ya te dije. Apestas. Yo diría: está bien, jeje. Te espero afuera. Ya que aún no puedo verlos a la cara después del incidente. Nejire diría: está bien, les diré a los demás. Al mismo tiempo en otro lado. Aizawa y All Might estaban yendo a las viviendas de cada alumno de la clase A, para informarles sobre el asunto de los dormitorios de la academia, los cuales aceptaron sin dudar, hasta que llegaron a la residencia Midoriya, quien All Might sería quien intentaría convencer a la madre de nuestro peliverde favorito, quien estaba en contra de que Izuku ingresara en los dormitorios. Inko diría: dejaré algo muy en claro. Como madre y tutora legal de Izuku, y dadas a las condiciones actuales de la UA, no hay nada que pueda o hacer que inspirarme la suficiente confianza, para que yo sea capaz de confiarle a usted a mi hijo. Izuku diría: Oka-san. Inko diría: lo siento, no puedo permitir que mi hijo asista a esa escuela. Lamento lo que Rolando-san le está pasando actualmente, pero, si villanos lo quieren matar, no quiero que Izuku también sea afectado. All Might diría: señora Midoriya. Izuku diría: Oka-san, estás malinterpretando la situación. Yo soy responsable de mis heridas, todos mis senseis me estaban advirtiendo en varias ocasiones que no actuara de esa forma. Rolando-san no tiene nada que ver conmigo, él me ayudó a pelear, y vencimos. Y a pesar de eso, yo. Inko diría: y este es el resultado. No puedo confiar más en esa escuela. Y más si un alumno está bajo riesgo, y eso perjudica a toda la escuela. No me importa si tus demás amigos y compañeros sigan asistiendo a esa escuela, o tu novia Melissa, o tu prima Setsuna, pero no seguirás asistiendo. No más. All Might diría: siéntate, Shonen. Inko diría:
Pueden tacharme de madre sobreprotectora, no me importa. No quiero arrebatarle los sueños a Izuku, pero no es como que la UA sea la única academia de héroes en Japón. En ese instante el peliverde se fue a su habitación a tomar una carta que Kota también le habría escrito al pecoso. Izuku diría: miren la carta que un niño me envió. Es un niño quien Rola y yo salvamos ese día en el ataque al campamento. Un niño que dudaba y odiaba todo lo que tenía que ver con los héroes y los quirks. Nos dio las gracias. Lamento en haberles causado preocupaciones, pero ese niño nos considera sus héroes, sus protectores. Y eso hace que todo valga la pena. Si no puedo seguir asistiendo a UA, está bien, pero yo voy a perseguir mi sueño de ser un héroe. Los presentes se quedaron perplejos. Hasta que All Might se transformaría en su forma musculosa, y este se arrodillaría ante ambos peliverdes. All Might diría: lamento mucho todo lo sucedido, acepto que perdí el control de mis responsabilidades. Pero creo que Izuku será un buen sucesor de mi legado. Lo que quiero decir es que creo firmemente que se convertirá en el siguiente símbolo de la paz. Inko diría un poco confundida: ¿que Izuku qué? No entiendo, ¿a qué quiere llegar? All Might diría: como anterior símbolo de la paz, le ofrezco mi sincera disculpa, de haberme aprovechado de la admiración que sentía hacia mí. Y como profesor de UA, le suplico humildemente. Es cierto que el camino que yo elegí está teñida de sangre. Y es por eso que no permitiré que él siga ese mismo sendero. Quiero estar a su lado, caminar junto a él a cada paso, hasta donde tenga que ir. Izuku diría: All Might. All Might diría: así que por favor, ¿me permitiría todo lo que me queda por dar a Midoriya Shounen? Aún a coste de mi propia vida, voy a protegerlo y a educarlo. En eso la peliverde mayor caería de rodillas. Inko diría: no. No puedo aceptar eso que me pide. Después de todo, usted es la razón de vivir de Izuku. No es que tenga algo en contra de la Academia UA, sino que todo lo que deseo es que Izuku sea feliz, entonces. No debe decir que sacrificará su vida sin importar qué. Por favor, usted siga viviendo. Mientras cuide y enseñe a mi hijo, hasta que alcance su máximo potencial. Eso es lo único que puedo pedirle. Y entonces no me interpondré entre ustedes dos. Izuku diría con lágrimas: oh, Okasan. All Might regresaría a su forma delgada, y diría: yo, se lo juro. Inko diría: y tú Izuku, si pretendes continuar y vivir en UA, entonces. ¿Entiendes, verdad? Izuku diría con determinación: lo prometo, no haré que te preocupes más. Afuera de los apartamentos. All Might diría: tienes una madre genial, ¿no es así, Shonen? Izuku diría: sí, jeje. All Might diría: por alguna razón me recuerda a mi sensei. Izuku diría: ¿su sensei? ¿Mioka-san? All Might diría: sí, tal vez sea su peinado o algo por el estilo. Izuku diría: ¿su cabello? All Might diría con una sonrisa nostálgica: porque ella es una persona muy fuerte. Igual que tu madre. Bueno, Shonen, entonces te veré dentro de un tiempo en clases. Izuku diría: ¿sí? Seguiré entrenando, una nueva técnica que estuve pensando, para no dañar mis brazos. All Might diría: vaya. Entonces cuando regreses, me enseñas cuál es tu nueva técnica. Izuku diría: está bien. Adiós, All Might. All Might diría: adiós, Shonen. Así el símbolo entraría al vehículo quien Aizawa lo conducía, y estos se retirarían a la última casa, la residencia Tatsuma. Mientras que un individuo con traje rojo y negro miraba la escena desde encima de un pequeño edificio. Yo diría: Izuku. Lamento que tuvieras que lastimarte por mi culpa. Por mi culpa, Morlun y la Liga atacaron el campamento. Pero no te preocupes. Ya no voy a arriesgar las vidas de todos, porque ya no ayudaré a esos Spider-Mans. Ahora me iré de regreso con Nejire. Así me bajaría la máscara, para después dar un salto al vacío e irme columpiando por la ciudad. Fin del capítulo.